El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El desierto de Irak se extendía infinitamente bajo el ardiente sol, sus dunas ondeando como olas congeladas en el tiempo. 4 figuras vestidas con uniformes desérticos avanzan con sigilo a través de la arena, sus rostros ocultos bajo sombreros y bufandas. Eran los 4 fantasmas, un equipo de élite de agentes especiales secretos de los Estados Unidos, enviados en una misión crucial. Su nombre real era conocido por pocos, solo aquellos en los niveles más altos de la cadena de mando. En esta operación, eran sombras, fantasmas que probablemente realizarían su tarea sin dejar rastro. El líder del equipo, conocido como Eclipse, era un hombre de pocas palabras pero de acción decidida. A su lado, Valkyria, una experta en tecnología y comunicaciones, capaz de infiltrarse en cualquier sistema sin ser detectado. Luego estaba Atlas, un montañista musculoso con una habilidad sobrenatural para encontrar rutas y caminos en los terrenos más desafiantes. Por último, estaba Serpiente, cuya astucia y capacidad para moverse sin ser visto eran legendarias. Su misión, infiltrarse en una base secreta en el corazón del desierto, donde se rumoreaba que un grupo de extremistas estaba planeando un ataque masivo. Pero el equipo estaba solo, sin respaldo, sin apoyo aéreo y sin la posibilidad de invocar la ayuda de su país. Si hallazgos descubiertos, quedaran abandonados a su suerte. Los 4 fantasmas avanzaron durante horas, su silenciosa determinación guiándolos a través de la inmensidad desolada. Finalmente, divisaron la base, un complejo de edificios escondido entre las dunas. Se escondieron en las sombras, observando y recopilando información. Valkyria desplegó drones minúsculos para obtener imágenes y datos precisos. Al anochecer, con la oscuridad como su aliada, el equipo se deslizó dentro de la base. Pero lo que encontró superó sus peores expectativas. No solo había un grupo de extremistas, sino también indicios de que alguien dentro del equipo podría haber filtrado información. Las sospechas se sembraron, y la confianza comenzó a erosionarse. Eclipse reunió a su equipo en un rincón oscuro del complejo. Las palabras eran superfluas, sus miradas hablaban por sí solas. Decisiones críticas deben tomarse. Deben continuar con la misión, incluso cuando la posibilidad de traición sea alta. Podían confiar el uno en el otro, incluso cuando las sombras de la sospecha se cernían sobre ellos. Después de una conversación silenciosa pero intensa, decide continuar. A pesar de las dudas y los temores, la misión era demasiado importante. El destino de incontables vidas estaba en juego. El aire en la base secreta se espesaba con la tensión mientras los 4 fantasmas continuaban su infiltración. La sospecha se había arraigado como una semilla venenosa en sus mentes, y cada mirada, cada palabra compartida, estaba impregnada de desconfianza. A pesar de ello, su entrenamiento y experiencia los terminarán en movimiento, cumpliendo con su objetivo.
La información recopilada por Valkyria reveló la disposición de las fuerzas enemigas y las rutas de escape potenciales. Eclipse, Atlas, Valkyria y Serpiente se movieron con la precisión de un reloj bien afinado. Sin embargo, cada paso estaba marcado por un tenso silencio, la pregunta constante de si alguien estaba traicionando secretos desde adentro. Mientras buscaban el núcleo de la base, encontraron una cámara de operaciones donde los extremistas discutían sus aviones. Escucharon en silencio, confirmando que la amenaza era real y letal. Pero en ese momento, un ruido distante captó su atención. Pasos. Alguien más se acercaba. Los 4 fantasmas se disolvieron en las sombras justo antes de que un grupo de soldados enemigos entrara a la sala. Los intrusos examinan el área, sus armas listas para disparar. Sin embargo, los agentes especiales estaban un paso adelante. Un destello de acero y la habitación quedaron en silencio nuevamente. Solo los 4 miembros del equipo permanecieron. Ahora, había un nuevo desafío. Los 4 fantasmas habían eliminado a los soldados enemigos, pero sus uniformes podrían ser identificados. Valkyria ideó un plan audaz. Desmontaron las armas y equipos de los caídos y los reorganizaron, ocultando sus identidades bajo la apariencia de los enemigos. Era un riesgo, pero era su única opción. A medida que avanzaban hacia el corazón de la base, los 4 fantasmas comenzaron a encontrar signos de que alguien estaba filtrando información. Valkyria descubrió un dispositivo de comunicación encriptado que no pertenecía a su equipo. La traición parecía confirmada. Pero aún había una pregunta sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La tensión dentro del equipo era palpable. Sus acciones fueron precisas y decididas, pero la sombra de la desconfianza seguía acechando. Decidieron que enfrentarían el problema directamente. En una pausa a su avance, se sentaron en un círculo, confrontando sus miedos y sospechas. Cada uno se comprometió a la causa y juró lealtad mutua, pero sabían que el enemigo invisible aún podría cambiar el juego. La noche en la base secreta era profunda y oscura. Los 4 fantasmas continuaban su misión, desenmascarando lentamente la red de traición que había tejido su telaraña en torno a ellos. Cada paso parecía más peligroso, cada decisión más crucial. La lealtad y la desconfianza coexistían en un equilibrio precario. Eclipse guiaba el camino, sus pensamientos oscilaban entre el enemigo visible y el invisible. A medida que se adentraban en el corazón de la base, encontramos una sala donde mapas estratégicos cubrían las paredes. Aquí se gestaba el plan que podría desencadenar el caos. Pero también encontrará algo más: documentos codificados que implican la existencia de un topo infiltrado en su propio equipo. La noticia cayó como una losa de plomo en el grupo. Valkyria apareció los documentos, buscando pistas, y Serpiente comenzó a cuestionar cada mirada y cada palabra intercambiada desde el inicio de la misión. Atlas, por su parte, luchó por mantener la concentración, sus pensamientos plagados de dudas. Los fantasmas se enfrentaron a una encrucijada. Podían confiar el uno en el otro lo suficiente para continuar. O podrían cuestionar todo y a todos, incluso a sí mismos. Eclipse tomó una decisión audaz. Dividirían temporalmente sus fuerzas. 2 continuarían la misión mientras los otros 2 investigarían la posible traición desde adentro. Valkyria y Serpiente asumieron la tarea de descubrir la identidad del traidor. Exploraron registros, archivos y comunicaciones cifradas en busca de cualquier pista. Cada momento era una carrera contra el tiempo, ya que la amenaza de un ataque inminente seguía latente. Pero a medida que profundizaban,
también descubrían una trama más compleja de lo que habían imaginado. Eclipse y Atlas, por otro lado, se enfrentaron a la dura realidad de estabilizar enfocados en su misión original. A pesar de sus esfuerzos por apartar la duda, cada sombra y cada sonido parecían albergar una amenaza invisible. Sus decisiones deben ser tomadas con precaución extrema, ya que cualquier error podría llevar a la perdición. La base secreta resonaba con la tensión mientras los 4 fantasmas continuaban con sus misiones separadas. Valquiria y Serpiente, en una carrera contra el tiempo, buscaban desentrañar la identidad del traidor que amenazaba su operación. Eclipse y Atlas, por otro lado, avanzaban con cautela, enfrentándose a los desafíos del enemigo y de sus propias dudas. Valquiria y Serpiente revisaron minuciosamente los registros y archivos, tratando de encontrar patrones o pistas que pudieran revelar la identidad del traidor. Mientras tanto, surgían tensiones entre ellos debido a la presión constante y las sospechas que inundaban sus mentes. Cada mirada o palabra pronunciada tenía un doble significado en este peligroso juego. Eclipse y Atlas, enfrentando un escenario hostil en medio de la base enemiga, se encontraron acorralados por una patrulla de soldados. El combate fue intenso y brutal, cada movimiento calculado, cada bala disparada en medio de la oscuridad. Cada acción tenía un peso adicional ahora, ya que la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Mientras el combate continuaba, Valquiria y Serpiente finalmente descifraron las pistas que habían encontrado. La evidencia señalaba una figura inesperada, Atlas. La noticia los dejaron atónitos, enfrentando una realidad que se negó a aceptar. ¿Cómo podía ser uno de los suyos el responsable de la traición? Eclipse y Atlas finalmente lograron eliminar a la patrulla enemiga, pero el costo había sido alto. Atlas estaba herido, su sangre mezclándose con la arena del desierto. Eclipse miró a su compañero caído, luchando contra la confusión y el dolor. ¿Podía confiar en Atlas ahora que la sombra de la traición se había extendido hasta ellos? Mientras la noche avanzaba y la tensión aumentaba, los 4 fantasmas se memorizaron en un punto de encuentro predeterminado. Valquiria y Serpiente compartieron su descubrimiento sobre las pruebas incriminatorias contra Atlas. La mirada de Eclipse se oscureció mientras absorbía la noticia. Atlas, sin embargo, negó vehemente las alegaciones, insistiendo en su inocencia. La base secreta seguía siendo un laberinto de sombras y secretos mientras los 4 fantasmas se enfrentaban a la cruda realidad de la traición que los dividía. Eclipse miró a Atlas con ojos cargados de incertidumbre, tratando de sopesar las pruebas incriminatorias contra su larga historia de lealtad y amistad. Atlas insistió en su inocencia, pero las pruebas fueron difíciles de ignorar. Valquiria y Serpiente presentaron argumentos sólidos, y el aire se llenó de un silencio tenso mientras el equipo luchaba por encontrar la verdad en medio de la confusión. Decidieron llevar a cabo una prueba definitiva, un enfrentamiento con el enemigo. Si Atlas demostró su valía y sus leales intenciones, la duda podría disiparse. Mientras se preparaban para este desafío final, las tensiones internas amenazaban con desgarrarlos por completo. El enfrentamiento con el enemigo resultó ser brutal y despiadado. Cada movimiento se ejecutaba con precisión mortal, pero la presión de la situación hacía que cada decisión fuera aún más crítica. A medida que avanzaban, comenzó a quedar claro que Atlas estaba consolidado con la misión y que sus habilidades definitivamente siguieron intactas. Eclipse finalmente se vio obligado a confrontar sus propias dudas. Después de un enfrentamiento implacable con el enemigo, Atlas se mantuvo firme y valiente, luchando junto a sus compañeros en una demostración de lealtad y unidad.
La sombra de la traición se desvanecía lentamente mientras la verdad emergía de las cenizas de la incertidumbre. Después de la lucha, con la base enemiga en ruinas, los 4 fantasmas se conservaron en el silencio de la noche. Eclipse miró a Atlas, y esta vez, sus ojos reflejaron no solo desconfianza, sino también la comprensión de la complejidad de la situación. Con la evidencia de la traición desmentida por su valentía, el equipo se encontró reconstruyendo la confianza que habían compartido. En medio de la destrucción y la red de engaños, los 4 fantasmas aprendieron una lección dolorosa pero invaluable. La verdad y la confianza a menudo pueden verse nubladas por las sombras de la duda y la sospecha. Pero también pueden encontrarse oscuros que la unidad y la determinación pueden ser la fuerza que rompe esas sombras, y que incluso en los momentos más, la lealtad puede prevalecer sobre la traición. Después de superar las pruebas de la traición y reconstruir su confianza, los 4 fantasmas avanzaron con una resolución renovada. La base enemiga había sido destruida, pero su misión aún no había terminado. Ahora, con una determinación unificada, se enfrentarán al desafío de descubrir los aviones finales de los extremistas y prevenir un ataque potencialmente catastrófico. Eclipse lideró el camino con una nueva claridad de propósito. El equipo se mueve con precisión, cada miembro confiando en las habilidades y lealtad de los demás. Los lazos entre ellos habían sido forjados nuevamente en el fuego de la adversidad, y su determinación era inquebrantable. Valquiria y Serpiente continuaron utilizando sus habilidades para recopilar información crítica. Descubrieron que el ataque planeado era más grande de lo que habían imaginado, con el potencial de causar un caos masivo en la región. Los 4 fantasmas sabían que no podrían permitir que eso sucediera, sin importar los riesgos involucrados. A medida que se acercaban al desenlace de su misión, también encontró que el enemigo invisible aún tenía aliados entre ellos. Encontraron evidencia de colaboración interna, lo que indicaba que no todos los extremistas habían sido eliminados con la destrucción de la base. La amenaza persistía y su camino estaba lleno de trampas mortales. La tensión fue mayor mientras el equipo se enfrentó a una emboscada elaborada. Se vieron atrapados en un tiroteo intenso. Cada bala volaba cerca de ellos como recordado de la fragilidad de su situación. La lucha fue feroz, y en medio del caos, tuvieron que tomar decisiones rápidas y arriesgadas para sobrevivir. La batalla finalmente terminó con los 4 fantasmas emergiendo victoriosos, pero heridos y exhaustos. Eclipse se paró en el centro del campo de batalla, mirando a su equipo con un sentimiento de orgullo y gratitud. Habían superado traiciones, desafíos y peligros, y habían emergido más fuertes que nunca. La misión de los 4 fantasmas se intensificó a medida que se acercaban al momento crucial. A pesar de haber superado las pruebas de traición y haber reafirmado su confianza, surgieron nuevos desafíos en su camino. La base enemiga destruida había revelado solo una parte del rompecabezas, y ahora podría enfrentar amenazas imprevistas. Siguiendo las pistas que habían recopilado, el equipo se adentró en el terreno inhóspito del desierto iraquí. La noche se cernía sobre ellos, el cielo iluminado por las estrellas mientras avanzaban con sigilo hacia el siguiente punto clave. Valquiria monitoreaba las comunicaciones enemigas, anticipando cualquier movimiento adversario. Pero la sorpresa llegó cuando se encontró con un obstáculo inesperado. Una tormenta de arena se desató, redujo la visibilidad a casi nada. El viento aullaba y la arena se arremolinaba alrededor de ellos, amenazando con hacerlos perder su rumbo. Se vieron obligados a detenerse y tomar refugio temporal, enfrentando la naturaleza hostil del desierto. En medio de la tormenta, la tensión volvió a surgir entre los miembros del equipo. La frustración y el cansancio se combinaban con la incertidumbre,
y las viejas dudas parecían resurgir. Eclipse, sin embargo, intervino, recordándoles la importancia de permanecer unidos y mantener el enfoque en su objetivo final. Cuando finalmente la tormenta amainó, los 4 fantasmas continuaron su avance, enfrentándose a patrullas enemigas y trampas ocultas en el camino. La amenaza era constante, y cada paso se volvía más arriesgado. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Habían aprendido que solo enfrentando los desafíos podrían lograr su misión. En medio de esta adversidad, también encontré a aliados inesperados. Un grupo local de resistencia, que había estado monitoreando los movimientos de los extremistas, se cruzó en su camino. Aunque al principio hubo desconfianza, los 4 fantasmas demostraron su compromiso compartido y ganaron la confianza de los locales. Juntos, formaron una alianza poco probable en su búsqueda común por la paz y la seguridad. La alianza entre los 4 fantasmas y el grupo local de resistencia marcó un giro decisivo en su misión. Juntos, se enfrentaron a un enemigo común y compartieron la determinación de detener el inminente ataque extremista. A medida que se unían, también deberían enfrentar decisiones difíciles y hacer sacrificios por el bien mayor. La información que los 4 fantasmas se reunieron se combinó con los conocimientos locales del grupo de resistencia. Planificar su próximo movimiento con precisión, identificando los puntos débiles en la defensa de los extremistas y diseñando una estrategia coordinada para neutralizar la amenaza. Sin embargo, también se dieron cuenta de que sus probabilidades de éxito dependían de la sorpresa y la velocidad. La noche antes del ataque, en un campamento improvisado en el desierto, los líderes de ambas partes se mejoraron para discutir los detalles finales. La desconfianza inicial había cedido ante la necesidad compartida de éxito. Los 4 fantasmas compartieron su historia de traición y duda, revelando la importancia de la lealtad en medio de la incertidumbre. Los líderes de la resistencia, a su vez, compartieron sus luchas y sacrificios por la libertad en su tierra natal. Con un pacto forjado en la oscuridad de la noche, los 4 fantasmas y el grupo de resistencia se prepararon para el ataque final. El amanecer encontró a ambos grupos en posición, listos para enfrentar al enemigo común que amenazaba sus vidas y su patria. Valquiria, Serpiente, Eclipse y Atlas lideraron a sus aliados hacia la batalla con determinación inquebrantable. El enfrentamiento fue intenso y caótico. Los disparos resonaban en el aire, las explosiones iluminaban el cielo y la batalla rugía con una furia implacable. La estrategia y el valor se combinaron mientras los 4 fantasmas y sus aliados luchaban por cada pulgada de terreno. Cada movimiento y cada decisión fueron cruciales, ya que el destino de la región dependía de su éxito. En medio de la lucha, un sacrificio impactante se hizo necesario. Un miembro del equipo de resistencia se encontró en una posición de vulnerabilidad, un punto de ser abatido por los extremistas. Sin dudarlo, Atlas se lanzó hacia adelante, protegiendo al aliado con su propio cuerpo. El sonido de los disparos resonó en el aire mientras Atlas caía, herido pero vivo. La batalla había dejado cicatrices en el desierto y en los corazones de los 4 fantasmas y sus aliados. A medida que se recuperaban de los estragos del enfrentamiento, también enfrentaban el peso de los sacrificios hechos y las decisiones difíciles tomadas. El equipo estaba más unido que nunca, pero también cargó las heridas de la lucha. Atlas se recuperaba de sus heridas. Su valentía en medio del combate había dejado una impresión profunda en todos. Eclipse, Valquiria y Serpiente se sentaron junto a él mientras la noche caía sobre el campamento. Las estrellas brillaban en el cielo, sus destellos recordatorios de la vastedad del mundo y los desafíos que aún enfrentaban. En medio de la quietud, Atlas compartió su historia.
Habló de su pasado, de las pruebas y tribulaciones que lo habían moldeado en el hombre que era hoy. Reveló que había sido un infiltrado en el grupo de extremistas desde el principio, operando bajo una identidad falsa y comprometido a recopilar información vital. Explicó que sus acciones habían sido interpretadas erróneamente como traición, pero que su lealtad siempre había estado con su equipo y su país. Las lágrimas en los ojos de sus compañeros reflejaban una mezcla de emociones: sorpresa, alivio y una profunda comprensión. Las sombras del pasado y las decisiones difíciles se aclararon en ese momento, y la confianza y la unidad se restauraron completamente. Los 4 fantasmas habían atravesado el fuego de la adversidad y habían emergido más fuertes que nunca. A medida que la noche se transformaba en el amanecer, el equipo se preparaba para el último paso de su misión. Utilizando la información recopilada y la inteligencia compartida por su aliado de resistencia, planificaron un ataque final contra el líder de los extremistas. El destino de la región dependía de su éxito, y sabían que enfrentarían su mayor desafío hasta el momento. Los 4 fantasmas avanzaron con determinación en sus corazones y valentía en sus acciones. Se enfrentaron a obstáculos y peligros, pero su unidad y lealtad eran inquebrantables. En medio de la lucha, cada movimiento y cada estaban marcados por la experiencia compartida, decisión de la traición, la confianza restaurada y los lazos inquebrantables que habían forjado a lo largo de su misión. La tensión en el aire era palpable mientras los 4 fantasmas y sus aliados de resistencia se preparaban para el enfrentamiento final. La base donde se encontró el líder de los extremistas estaba a la vista. Sus muros altos y vigilados representaban el último obstáculo en su misión. Eclipse, Valquiria, Serpiente y Atlas sabían que este sería su desafío más grande hasta el momento. Antes de lanzarse al ataque, el equipo se reunió en silencio. Atlas, recuperado de sus heridas, les recordó la importancia de su unidad y lealtad en medio del peligro. Recordó cómo habían superado las pruebas de traición y habían encontrado la verdad en medio de las mentiras. Eran más fuertes juntos, y esta última batalla tendría una prueba de su compromiso compartido. La estrategia se trazó con meticulosidad, utilizando las habilidades únicas de cada miembro del equipo y la información recopilada durante su misión. Sabían que su entrada en la base enemiga sería arriesgada y desafiante, pero también estaban decididos a poner fin a la amenaza de una vez por todas. El ataque comenzó bajo la cobertura de la oscuridad. Los 4 fantasmas y sus aliados de resistencia avanzan sigilosamente, eliminando las patrullas enemigas y avanzando hacia el corazón de la base. La tensión aumentaba a medida que se acercaban a su objetivo, cada paso guiado por la experiencia compartida de lucha y determinación. El enfrentamiento en el interior de la base fue feroz e intenso. La lucha era cuerpo a cuerpo, cada bala y golpe intercambiado reflejaba la pasión por poner fin a la amenaza. Eclipse lideró el camino con una determinación inquebrantable. Valquiria usó su destreza tecnológica para abrir caminos y desactivar trampas. Serpiente se deslizó entre las sombras eliminando a los enemigos silenciosamente, y Atlas mostró una valentía indomable al proteger a sus compañeros y liderar el avance. Finalmente, los 4 fantasmas y sus aliados se enfrentaron al líder de los extremistas en un enfrentamiento final. La lucha fue intensa, cada golpe reflejando años de lucha y sacrificio. Pero la unidad y la lealtad prevalecieron, y juntos lograron derrotar al líder enemigo y poner fin a su amenaza. Con la amenaza de los extremistas finalmente eliminada, los 4 fantasmas y sus aliados de resistencia se encontraron en medio de las ruinas de la base enemiga. Habían superado pruebas de traición, dudas y peligros mortales para cumplir con su misión y proteger la seguridad de la región. Sin embargo,
El camino hacia la victoria no había sido fácil y había dejado cicatrices profundas en todos. La luz del amanecer iluminaba las ruinas mientras el equipo se tomaba un momento para reflexionar. Eclipse, Valquiria, Serpiente y Atlas se recuperaron, compartiendo miradas de gratitud y respeto mutuo. Habían demostrado que, incluso en medio de las sombras más oscuras, la lealtad y la unidad pudieron prevalecer. El líder de la resistencia se acercó al equipo, expresando su agradecimiento por su ayuda y valentía. Reconoció que los 4 fantasmas habían demostrado ser verdaderos aliados y habían compartido sus luchas por la justicia y la seguridad. Juntos, habían forjado una alianza poderosa que había cambiado el curso de la historia en la región. A medida que se despedían de sus aliados y contemplaban el horizonte, los 4 fantasmas sabían que su misión estaba lejos de terminar. A pesar de haber enfrentado y superado innumerables desafíos, siempre habría nuevas amenazas que requerían su valentía y determinación. Sin embargo, también sabían que, mientras permanecieran unidos y leales entre sí, podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. El sol se alzaba en el horizonte, disipando las sombras de la noche mientras los 4 fantasmas se preparaban para regresar a casa. Su misión en Irak había llegado a su fin, pero su viaje no había sido en vano. Eclipse, Valquiria, Serpiente y Atlas miraron hacia atrás, grabando los desafíos superados y las lecciones aprendidas. Con cada paso que daban hacia el helicóptero que los llevaría de regreso, el equipo reflexionaba sobre su viaje. Habían enfrentado traiciones, dudas y peligros mortales, pero habían emergido más fuertes y unidos que nunca. Habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad y la confianza podían ser la luz que los guiaría. Mientras el helicóptero despegaba y dejaba atrás las arenas del desierto, los 4 fantasmas sabían que su misión no había terminado por completo. Aunque hubieran cumplido su objetivo en Irak, siempre habrían nuevos desafíos que requerían su valentía y habilidades. Pero ahora, tenían la certeza de que podrían enfrentar cualquier adversidad mientras permanecieran unidos. De regreso en Estados Unidos, los 4 fantasmas se dispersaron temporalmente para descansar y recuperarse. Cada uno se reunió con sus seres queridos, llevando consigo las experiencias y lecciones de su misión. Sabían que, aunque el futuro era incierto, tenían la fuerza y la determinación para enfrentar lo que viniera. Con el tiempo, se conservan nuevamente, listos para embarcarse en nuevas misiones y enfrentar nuevos desafíos. Habían aprendido que, aunque las sombras de la duda y la traición pudieron acechar, siempre pudieron confiar en la unidad y la lealtad que habían forjado entre sí. Juntos, eran imparables, dispuestos a enfrentar cada amanecer con valentía y determinación. A medida que los 4 fantasmas se sumergían en nuevas misiones, una sombra inesperada del pasado emergía para poner a prueba su lealtad y determinación una vez más. Una serie de incidentes misteriosos comenzó a ocurrir, apuntando a una red de conspiración que parecía estar conectada a su misión en Irak. Las pruebas se acumularon rápidamente, llevando a Eclipse, Valquiria, Serpiente y Atlas a reconectar y cuestionar su pasado. Los acontecimientos parecían apuntar a una figura que había permanecido oculta durante su misión en Irak, alguien que conocía cada uno de sus movimientos y decisiones. A medida que profundizaron en la investigación, los 4 fantasmas se dieron cuenta de que habían sido utilizados como piezas en un juego mucho más grande de lo que habían imaginado. La traición que habían enfrentado en el pasado parecía estar conectada a una trama que involucraba intereses oscuros y manipulaciones a nivel internacional. La sombra del pasado se extendía mientras el equipo se encontraba atrapado en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad detrás de la conspiración. Los desafíos eran más peligrosos que nunca,
y cada paso que daban los acercaba a un enemigo que parecía anticipar sus movimientos. A medida que se enfrentaron a nuevos peligros y revelaciones impactantes, los 4 fantasmas se vieron obligados a tomar decisiones difíciles y cuestionar sus propias lealtades. La línea entre aliados y enemigos se volvía borrosa, y el equipo se enfrentaba a un enemigo que parecía conocer cada uno de sus secretos más oscuros. La batalla final se libró en un lugar oscuro y desolado, donde las sombras del pasado y la traición se encontraron con la determinación y la lealtad de los 4 fantasmas. La conspiración se revelará en su totalidad, y se enfrentará al enemigo detrás de todos los engaños y manipulaciones. La lucha fue intensa y despiadada, cada movimiento y golpe reflejando años de lucha y sacrificio. A medida que la batalla llegó a su clímax, Eclipse, Valquiria, Serpiente y Atlas se enfrentaron a un enemigo que conocía sus debilidades y temores más profundos. Pero también sabían que, juntos, eran imparables. Con una valentía inquebrantable y una unidad indomable, se lanzaron hacia adelante, enfrentándose al enemigo con una fuerza que solo podía ser forjada a través de la lealtad y la confianza. Las chispas volaban en el aire mientras los 4 fantasmas luchaban valientemente, cada uno desplegando sus habilidades únicas en un ballet mortal. La conspiración se derrumbaba a su alrededor, y el enemigo se encontró acorralado por la fuerza combinada de los héroes que había subestimado. Finalmente, con un último esfuerzo, prevalecieron los 4 fantasmas. El enemigo fue derrotado, su amenaza desapareció en el viento como humo. Miraron a su alrededor, exhaustos pero victoriosos, sus miradas reflejando la satisfacción de haber superado las sombras del pasado y haber demostrado que la lealtad y la confianza pudieron vencer cualquier obstáculo. El epílogo presentó una sensación de cierre y resurgimiento. Los 4 fantasmas habían enfrentado traiciones y conspiraciones, habían luchado contra enemigos visibles e invisibles. Pero habían emergido como héroes que habían demostrado que, incluso en medio de los desafíos más oscuros, la lealtad y la unidad pudieron ser la fuerza que iluminaba el camino hacia la victoria. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, iluminando un nuevo día, los 4 fantasmas se miraron entre sí con gratitud y respeto. Habían pasado por una travesía épica, enfrentando pruebas de que los habían cambiado para siempre. Pero su determinación y su amistad habían prevalecido, y ahora miraban hacia el futuro con esperanza y confianza en su capacidad para enfrentar cualquier desafío que se les presente.